Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor suscríbete al canal. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, KJ No. KJ es analista político especializado en la geopolítica y la economítica de Asia-Pacífico. KJ, bienvenida y la Izquierda Global. Welcome to India and Global Left. Gracias. Un placer, Conis. I wanted to discuss U.S. foreign policy. Quería hablar principalmente sobre la política exterior de Estados Unidos, y podemos centrarnos en diferentes aspectos de ello. Pero al prepararme para esta entrevista, me encontré con uno de los debates en los que participaste, sobre el papel de China, especialmente en relación con el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Pensé que, dado que llevamos mucho tiempo cubriendo el tema de Palestina, aunque incluso antes del genocidio posterior al 7 de octubre, y también hemos estado cubriendo a China desde una perspectiva positiva, considerando que el auge de China ha ido acompañado de la eliminación de la pobreza absoluta para tantas personas, y que el ascenso de China representa una alternativa antiimperialista al dominio occidental, hemos cubierto mucho a China. Así que pensé que podríamos empezar con tu opinión sobre esta conversación acerca del papel de China en la detención del genocidio. Eso estaría muy bien. ¿Cómo enmarcas este debate y cuál sería tu preocupación respecto a la narrativa de que China no está haciendo lo suficiente para detener el genocidio? Bueno, a un nivel fundamental, diría que ningún país está haciendo lo suficiente. Estamos presenciando un genocidio retransmitido en directo. Los niños están muriendo de hambre. La gente es asesinada cada día. Los periodistas son asesinados por decir la verdad. Los padres son asesinados por intentar alimentar a sus hijos. Los médicos son asesinados por intentar salvar a los heridos. Y toda la zona está sometida a una especie de asedio bárbaro y medieval diseñado para matar de hambre a todos, para exterminarlos. Ahora hay nuevas incursiones militares, así que claramente esto es un genocidio total y absoluto. En estas circunstancias, podemos decir que nadie está haciendo lo suficiente, porque esto es algo que no puede ni debe ser tolerado. La pregunta que realmente tenemos que plantearnos es, si de verdad nos importan los palestinos, ¿cuál es la acción más eficaz que podemos tomar? Sabemos que hay países directamente implicados en la financiación del genocidio. Hay países que suministran armas directamente para el genocidio. Hay países que encubren el genocidio. Hay países que rechazan cualquier intento en el Consejo de Seguridad de la ONU de sancionar a Israel. Y sabemos que hay países para los que Israel es un intermediario. Esto no es solo una cuestión de análisis. Si piensas que se trata de un genocidio israelí, ya estás yendo por el camino equivocado. Es un genocidio estadounidense para el que Israel actúa como subcontratista y tiene un tipo de negación plausible que Estados Unidos intenta aprovechar. Pero esto es en realidad un genocidio imperial estadounidense. Solo hay que mirar la historia. Mientras el resto del mundo se descolonizaba, se creó un nuevo poder colonial de colonos en Palestina. Esto está relacionado con el proyecto imperial más amplio de colonización y control de los recursos en esa zona. Si piensas que esto es una cuestión de Israel y el sionismo específicamente, ya estás yendo por el camino equivocado. Si entendemos que esto es un genocidio imperial de Estados Unidos y Occidente, entonces tenemos que hacernos la pregunta más difícil, que es, ¿cómo detenemos el genocidio imperial occidental? Y la respuesta a eso no es fácil, porque ha sido una corriente continua de genocidios. Así que entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente queremos ayudar a los palestinos? ¿O estamos intentando desviar y diluir la culpa?
Estás intentando diluir la responsabilidad. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es efectivo? Y si empezamos a plantearnos la pregunta de qué es efectivo, entonces tenemos que analizar la responsabilidad política. Existen las potencias occidentales colonizadoras que están directamente implicadas en el genocidio. Y esos son los objetivos a los que hay que dirigirse. Si empiezas a ampliar el campo y a decir que ya sabes, los terceros son responsables, que todo el mundo es responsable, entonces has empezado a diluir la culpa y has desviado el tipo de esfuerzo concentrado que deberían ejercer los ciudadanos del norte global sobre sus propios gobiernos para que realmente empiecen a hacer algo. Estamos empezando a ver grandes movimientos populares en los que la gente intenta exigir responsabilidades a sus gobiernos. Todas las organizaciones a las que pertenezco en Estados Unidos están tomando medidas directas contra nuestro propio gobierno. Pero hay un sector de la izquierda sintética que quiere desviar la atención. Quieren decir, mirad, esto es tan desesperanzador. Es demasiado grande para nosotros. No podemos hacer nada, así que vamos a culpar a terceros. Esto no es acción política. Es una especie de psicologización y catarsis que algunas personas intentan llevar a cabo. Es una forma de desactivar la acción necesaria. Y en mi opinión, es una manera de perjudicar aún más a los palestinos de lo que ya están sufriendo. Si quisiera desviar la responsabilidad, desviar la culpa y absolver a los ciudadanos de Occidente, y la mayoría de las personas que dicen estas cosas son ciudadanos de Occidente, si quisiera absolverme de exigir responsabilidades a mi propio gobierno, este sería el tipo de argumento que presentaría. Y luego pongámoslo también en un contexto más amplio. Estados Unidos está buscando una guerra contra China. Ese es el enlace que te envié recientemente. Estados Unidos está escalando activamente hacia una guerra contra China. Y sabemos que esta guerra va a ser nuclear. No hay manera de que no se vuelva nuclear. Ahora mismo solo están buscando un casus belli. Y en cuanto comience la guerra, se volverá nuclear de inmediato. Así que nos enfrentamos literalmente a un dilema del tranvía. Un dilema nuclear del tranvía. No es que el sur global no se preocupe, sino que saben quién sostiene la correa del perro que los está atacando, que está atacando a Palestina. Y tienen que encontrar la manera de desarmar al dueño en lugar de centrarse en la cola o en el perro de ataque. Es un error de enfoque o una mala interpretación de lo que está ocurriendo pensar que este es un problema israelí y que todo lo que hay que hacer es imponer algunas sanciones contra Israel. Eso no va a marcar la diferencia. Hay que detener las armas y hay que detener el apoyo político y la cobertura política que están proporcionando las naciones que permiten el genocidio. Así que creo que se trata de intentar ser efectivos y de preocuparse realmente por cuál es el problema, en lugar de intentar reforzar cualquier sentimiento de desvinculación de la culpa occidental. Creo que ese es uno de los temas clave. Quiero pasar al tema de la preparación de Estados Unidos para una guerra contra China. Pero solo para dar contexto, ya que hablamos de Palestina y mencionamos el papel que ha desempeñado China, ¿podrías contarnos también un poco sobre lo que China ha hecho realmente por Palestina? China ha reunido a 14 diferentes facciones del movimiento de resistencia palestino en Pekín para una cumbre y las ha considerado a todas como parte de la resistencia, a diferencia de Estados Unidos, que califica a muchas de ellas como terroristas. Empresas chinas como Costco y Alibaba también han dejado de comerciar con Israel, y la inversión china en Israel en realidad alcanzó su punto máximo en 2017 y 2018. En la década anterior, China invirtió alrededor de 10 a 11 mil millones de dólares estadounidenses. Pero en la última década ha sido solo de 2 a 3 mil millones de dólares estadounidenses. Y el comercio también alcanzó su punto máximo con Israel en 2023.
muchos de nuestros espectadores no son necesariamente conscientes de las acciones de China y de lo que está haciendo en el ámbito bilateral. Por supuesto, es importante enfatizar que China no puede situarse por encima de las estructuras internacionales ni adoptar enfoques unilaterales respecto a las sanciones y demás cuestiones. Así que, para resumir esta conversación, si pudieras también contextualizar lo que realmente está haciendo China en lo que respecta a su relación con Israel y Palestina, sería útil, creo. Bueno, creo que es importante mirar la historia original. En 1988, China fue uno de los primeros países en reconocer al Estado palestino. Y durante décadas antes de eso fue un partidario ferviente y poderoso de la OLP, incluso apoyándolos directamente en la lucha armada. Hasta el día de hoy, China ha afirmado que los palestinos tienen derecho a la resistencia armada. Y como señalas, reunieron a las 14 facciones de los partidos palestinos. No se puede hacer nada si la política interna está fracturada. Así que el primer paso es realmente reunir a las diferentes partes. Algo que China ha hecho. También sabemos que China ha proporcionado apoyo a Irán. Sabemos que empresas chinas han dado apoyo a Yemen. En particular, están utilizando el sistema de puntería Beidou. No es una ayuda insignificante. Y también sabemos que la razón por la que mucha gente empezó a entender por lo que realmente estaban pasando los palestinos es por TikTok, que pertenece a una empresa matriz china. Y por eso los israelíes están presionando a TikTok, o bueno, por eso Estados Unidos está obligando a vender TikTok, porque ven a TikTok como un desafío a su control sobre la esfera informativa, y en particular sobre Taiwán. Así que creo que hay múltiples cosas que China está haciendo, ha estado haciendo y sigue haciendo. Bajo China se están llevando a cabo diferentes acciones, pero también miremos el tema de Qatar. Recientemente Israel bombardeó a la dirigencia palestina que negociaba la paz en Qatar. Y sabemos que Estados Unidos dio luz verde a esto, porque no hay manera de que Israel pudiera haber enviado plataformas de armas a Qatar, que es esencialmente una base estadounidense. Es una monarquía que se hace pasar por país y que en realidad es un pretexto para la mayor base estadounidense en la zona. Son los dos gemelos malvados de Oriente Medio, Israel y Qatar, y tienen un buen brazo de relaciones públicas. Se llama Al Jazeera. And they have a nice PR arm, it's called Al Jazeera, and they, lift up the Palestinian issues. Y ellos ponen sobre la mesa las cuestiones palestinas, pero siempre se centran, como señalo, en la pequeña I, Israel, no en la gran I, imperialismo. Así que cuando Israel bombardea Qatar, se puede ver la naturaleza de cómo funciona este entramado. Y ya sabes, ¿qué podría haber hecho China en esa situación? ¿Debería sancionar a Qatar? ¿Debería sancionar a Estados Unidos? ¿Debería sancionar a todos los demás países que permitieron el ataque israelí? Son cuestiones complejas, así que los chinos intentan navegar con cuidado en un campo de minas, que en realidad se está preparando para una guerra global. De hecho, yo diría que ya estamos en los primeros pasos de la Tercera Guerra Mundial. Y como he dicho, esta guerra va a ser nuclear. Todo lo que veo, tanto en la doctrina como en la política, indica que esto va a volverse nuclear. Y por supuesto, los actuales genocidas son los dos estados rebeldes con poder nuclear, Estados Unidos e Israel. Así que podemos ver que hay enormes intereses y riesgos en juego. Solo para, una vez más, dar el contexto histórico. El genocidio no es nada nuevo para el pueblo chino. Durante la Segunda Guerra Mundial, o desde el punto de vista chino, la guerra de agresión fascista japonesa contra China, perdieron 35 millones de personas. Eso es entre el 8 y el 10% de su población. Vimos, ya sabes, que comenzó en 1931, y a partir de 1931, cuando invadieron Manchuria, crearon un estado esclavista llamado Manchukuo, que fue impulsado y gestionado mediante trabajo esclavo. Through slave labor. It was essentially millions of Chinese and Koreans
held in Básicamente, millones de chinos y coreanos fueron retenidos en campos de trabajo forzado y trabajados hasta la muerte. Esto es lo que construyó la maquinaria industrial de guerra japonesa que les permitió dominar toda Asia. Pero incluso entonces, ¿por qué los chinos no liberaron a todos los chinos retenidos en campos de concentración? En la masacre de Nankín, 300.000 chinos fueron retenidos en una pequeña ciudad y bombardeados y masacrados a diario, muy similar a lo que están viviendo ahora los palestinos. ¿Por qué el EPL no atacó a los japoneses? ¿Por qué no liberaron a su gente? Estas son personas que no entienden el panorama general. Es como la gente que dice, ya sabes que Ho Chi Minh estaba viendo cómo una mujer, una compatriota suya, era violada delante de sus ojos en Saigón. being raped in front of his eyes in Saigon. And you can say, why didn't Ho Chi Minh do anything? Y ya sabes, puedes preguntarte, ¿por qué no hizo nada Ho Chi Minh? Bueno, sí hizo algo. Se deshizo de los violadores. Eran los policías coloniales quienes los violaban, y él los expulsó de todo su país. Pero tenemos que entender que no se trata simplemente de eso. Hay que ver el panorama más amplio. No es tan sencillo como lanzar un ataque frontal y esperar lo mejor. Hay que comprender que hay un panorama mucho más grande y mucho más importante, con incluso, créelo o no, aún mayores intereses en juego que los que estamos viendo ahora mismo en Palestina. También podemos ver, por ejemplo, durante el genocidio indonesio, cuando mataron a 1 millón, 1,5 millones de comunistas. ¿Quiénes fueron las primeras personas asesinadas durante el genocidio indonesio? Who were the first people killed during the Indonesian genocide? They were Chinese, right? It started out as a Chinese. Eran chinos, ¿verdad? Comenzó como un genocidio chino. Así que China no es ajena al genocidio, ni tampoco a intentar resistir este imperio hegemónico global, que es genocida tanto en su intención como en su práctica. Pero la cuestión es, ¿cómo se puede ser eficaz? ¿Qué es lo más eficaz? Y esa eficacia recae en los ciudadanos del norte global, que deben actuar contra sus propios gobiernos, quienes están facilitando y suministrando directamente el genocidio, y además lo están protegiendo. Hay que ser conscientes de que debemos apoyar al sur global, que está intentando derrocar a este imperio genocida. Creo que eso es importante de entender. I think that's, important to understand. Let's move to the U.S. preparation of war against Pasemos a la preparación de Estados Unidos para la guerra contra China. Mucha gente podría pensar que, dado el fracaso en imponer aranceles a China y la derrota de la OTAN en Ucrania ante la operación militar especial rusa, Estados Unidos no consideraría ir a la guerra con China. ¿Por qué cree que esta política, a veces descrita como contener a China, incluye en realidad un componente directo no solo de guerra, sino de guerra nuclear? component of not just a war, but a nuclear war inside it? Well, we know that the United States Bueno, sabemos que Estados Unidos no puede ganar una guerra convencional contra China, y desde luego no en su propio patio trasero o delantero. Este es el patio delantero de China. Y Estados Unidos tiene la intención de llevar la guerra a China, posiblemente utilizando como proxies a Taiwán, igual que a Ucrania. Ahora mismo están ucranizando Taiwán mientras hablamos, posiblemente utilizando a Filipinas. Hasta hace muy poco, creo que había un plan muy sólido para utilizar a Corea del Sur, porque Estados Unidos tiene el control operacional OPCON sobre los 3,6 millones de soldados surcoreanos. Son tropas listas para entrar en guerra de inmediato. Así que de eso se trató el golpe militar de Yoon Suk-yeol. Creo que en realidad se trataba de entregar el control operativo, OPCON, a Estados Unidos, bajo el pretexto del control operativo en tiempos de guerra, porque el golpe implicaba una provocación contra Corea del Norte para iniciar una guerra contra ese país. Así que podemos ver que todo ha estado bien planificado. He estado observando esto con un nivel de detalle intensivo y minucioso desde el giro hacia Asia. Básicamente, es mi especialidad. Es lo que he estado siguiendo a lo largo de miles de entrevistas y cientos de artículos. En esto es en lo que me centro. Y hay personas que dicen que Estados Unidos está cambiando de enfoque, que va a dar marcha atrás, que va a replegarse hacia su territorio.
But if you look at the language, it's a little bit like Pero si te fijas en el lenguaje, es un poco como cuando Marco Rubio habla de reconocer la multipolaridad. Lo que él entiende por multipolaridad es muy diferente de lo que la mayoría de nosotros entendemos como multipolaridad. Y pasa lo mismo cuando Estados Unidos, esto salió en una filtración en Político, dice que la estrategia de defensa nacional parece querer centrarse en el territorio nacional. Y luego ves un artículo justo después en Stars and Stripes, donde entrevistan al Paparo, y él dice que el territorio nacional es un poco infláusifico. En otras palabras, es ese viejo tópico, cualquier China. Ya Estados Unidos es el salsa norte, ¿quién perdió China? You know, in 1949, the U.S. said, "Who lost China?" As if it was theirs to lose. But it's this notion Como si fuera suyo para perder. US lake, Pero es esta idea de que el Pacífico es un lago estadounidense, y Paparo lo ha dicho claramente, el Pacífico es parte del territorio nacional. Así que hasta que vea la NDS y vea acciones concretas que realmente impliquen desvinculación y desescalada, no estoy convencido. No estoy convencido de que Estados Unidos esté retrocediendo. ¿Y los aranceles? Y ya sabes, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es un conjunto de circunstancias interesante. Sabemos que a partir de 2009, tras la caída del sistema financiero global, Estados Unidos se dio cuenta de que su plan A, que era absorber a China porque China era un estado Potemkin, como la URSS, no iba a funcionar. like the USSR, was not going to work. And China was not going to collapse. It was actually the West. Y China no iba a colapsar. En realidad, era Occidente el que estaba colapsando. Así que entonces decidieron que tenían que tomar medidas más contundentes. Fue entonces cuando se redactó el plan de guerra. Esto se llama una doctrina de guerra llamada Air-Sea Battle, que se deriva del plan de batalla de la era soviética contra la URSS llamado Air-Land Battle, que en realidad proviene de la doctrina militar israelí de la guerra de Yom Kippur. Así que, esencialmente, tenemos una doctrina militar israelí de decapitación para China planificada desde 2009. Esos planes nunca han cambiado, simplemente se han ido perfeccionando cada vez más. Lo que hay que entender es que no solo estos planes no han cambiado, sino que simplemente han evolucionado y se han expandido. But they've simply morphed and expanded. And originally when Air-Sea Battle Y originalmente, cuando se redactó la Air-Sea Battle, que generalmente conocemos como Air-Land Battle, el predecesor de Air-Sea Battle, conocemos Air-Land Battle coloquialmente como Shock and Awe, conmoción y pavor. Fue lo que se utilizó contra Irak y todos los países posteriores. Es un plan de conmoción y pavor. Así que hay que entender que Estados Unidos ha planeado una doctrina de guerra de conmoción y pavor contra China desde aproximadamente 2009. No era simplemente una doctrina de guerra, porque Estados Unidos cree en la dominación de espectro completo y la guerra híbrida. Por eso también vino acompañada de un plan de guerra económica. Esto fue lo que se llamó el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que era un plan para aislar económicamente a China y esencialmente sancionarla y debilitarla, tal como hicieron con Irak antes de invadirlo. with Iraq before invading. And then it also had the, the pivot to Asia. Y luego también estuvo el giro hacia Asia, que fue diplomático e implicó todo lo demás, incluido el cerco a China con bases militares. Estos diferentes planes simplemente se transformaron, se multiplicaron y se relanzaron bajo otros nombres. Pero esencialmente, hay una continuidad visible desde ese periodo hasta el momento actual. Y lo que vemos es una escalada constante y coherente hacia la guerra. ¿Por qué creo que hay una escalada constante hacia la guerra? Cuando se va a la guerra, hay una especie de proceso de 3 pasos. El primero es la guerra de la información. Básicamente, se demoniza al antagonista y se fabrica el consentimiento para la guerra. Y en este proceso de guerra de la información, también se quiere silenciar cualquier oposición a la guerra. Así que se ataca a quienes abogan por la paz, a los objetores de la guerra, etc. Esto lo estamos viendo ahora mismo. La Cámara está yendo contra Code Pink, ANSER y Tierra Organizaciones Antibellis. And all the major anti-war organizations. It's as if, before you send in the infantry, Es como si, ya sabes, antes de enviar la infantería, quisieras neutralizar todas las defensas aéreas.
Antes de iniciar la guerra, quieres eliminar cualquier cosa que desafíe tu control del espacio informativo. Quieres tener dominio aéreo antes de entrar en guerra. Y antes de comenzarla, también quieres tener dominio de la información. Así que vemos este tipo de guerra informativa en escalada y los intentos muy deliberados y enfocados de lograr el dominio de la información. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. El segundo paso es lo que llamamos preparar el teatro de operaciones. Es cuando preparas la región para la guerra, preposicionando suministros, armas, municiones, realizando ejercicios militares, moviendo tropas al teatro de operaciones. Todo eso ya está ocurriendo. Soy H. Sheridan Durand Edward. Es convert Stirling. Over years, and it's constantly escalating. Just one piece, for example, around the military. Solo un dato. Por ejemplo, sobre los ejercicios militares, Corea del Sur realizó 275 días de ejercicios militares el año pasado, algo inaudito. Y durante esos 275 días, llevaron a cabo 20 simulacros de bombardeo nuclear, 20 simulacros de bombardeo estratégico, y también ensayaron, por ejemplo, la captura de prisioneros de guerra, etc. El nivel de detalle, el ritmo y la intensidad de estos ejercicios militares te hacen ver que no estamos en tiempos normales. Literalmente, son ensayos para la guerra. Hace unos meses, Estados Unidos realizó un ejercicio de bombardeo en vivo cerca de la zona desmilitarizada y bombardearon 160 casas. 160 casas fueron destruidas en el bombardeo. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, primero es un ejercicio con fuego real. Están usando munición real, lo que de nuevo demuestra la intensidad de esta acción. Attest to how intense this preparation is. And the second thing is that when you do Y lo segundo es que cuando realizas ejercicios a un ritmo, velocidad e intensidad que realmente se acercan a la guerra, entonces vas a cometer el mismo tipo de errores que se encuentran en la guerra, es decir, incidentes de fuego, amigo. Así que ya sabes, esto es lo que ocurrió. Pero esto te permite entender, te da una idea de lo que está sucediendo. Y luego digo, sabes, la tercera señal o la tercera etapa de la guerra es la provocación. Así que, una vez más, la primera etapa es la guerra de la información, la segunda etapa es preparar el teatro de operaciones y la tercera etapa es la provocación. Se busca un casus belli y vemos que la provocación ocurre constantemente. Sucede en el mar de China Meridional, en el estrecho de Taiwán y casi ocurrió en la península de Corea. Pero es una especie de proceso constante de provocación. Si juegas al baloncesto, es como si entraras una y otra vez en la zona intentando forzar la falta. Y luego, una vez que consigues la falta, haces que todo el público baje de las gradas y se monte una pelea total. Pero esa es la idea. Quiero decir, lo estoy describiendo de forma metafórica, pero en realidad, este es el plan que Elbridge Colby ha documentado y expuesto en su propio libro, que se publicó hace unos años. Y Elbridge Colby, actualmente y durante los últimos 10 años desde su trabajo en CNAS, ha estado defendiendo la guerra nuclear, en particular el uso de armas nucleares tácticas. Y él sostiene que debería existir una continuidad fluida entre la guerra convencional y la nuclear. Dice que solo tiene que haber una transición sin fisuras. Pasamos de una a otra según queramos. Y lleva defendiendo esto desde hace 10 años. Puedes comprobarlo. Su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Y actualmente es el número 3 en el Pentágono. Es el subsecretario de Política en el Pentágono. Solo una cosa más para entender. Cuando Estados Unidos habla sobre el uso de armas nucleares tácticas, consideran que las armas nucleares tácticas son utilizables, consideran que el primer ataque es utilizable, y también consideran que los ataques estratégicos son permisibles. Primer ataque, ataques estratégicos. Pero cuando Estados Unidos habla de armas nucleares tácticas, se refiere a armas que pueden tener hasta 200 o 300 kilotones. Bien, ¿cuán potente es una bomba de 300 kilotones? La bomba atómica de Hiroshima fue de 15 kilotones. Así que estamos hablando del uso de bombas que son unas 20 veces más potentes que la bomba de Hiroshima. Estados Unidos considera esto como algo más o menos rutinario,
un uso aceptable. El problema es que no va a ser aceptable para la contraparte. Y es el riesgo al que nos enfrentamos ahora mismo. And so that's the risk that we're facing right now. Una de las cosas que vimos durante la Primera Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue que muchos otros lugares se convirtieron en campos de batalla y fronteras. Muchos movimientos revolucionarios, algunos positivos, incluyendo reformas agrarias y descolonizaciones, fueron extinguidos, eliminados, o hubo intentos de acabar con ellos. Incluso cuando la gente defendía estos movimientos, muchos tuvieron que sacrificarse. Ese podría ser un escenario más probable en el futuro que, por ejemplo, Estados Unidos y China librando una batalla directa en el continente chino. Comenta sobre eso, pero también habla de cómo los demás estados, por supuesto, todos estos estados en las fronteras tienen situaciones diferentes en su relación con Estados Unidos. Algunos son más parecidos a clientes, otros tienen relativamente más autonomía. Estoy pensando en Filipinas, que se encontraba en una situación muy peligrosa. Pero esto también introduce la dimensión de América Latina, porque ese documento de Colby habla de pivotar hacia América Latina o salvar la patria, lo cual, por cierto, no resta importancia a China en absoluto. Si hace algo, es restar importancia a Rusia y Eurasia. No resta importancia a China. Pero parte de esto también es el dominio histórico de Estados Unidos en América Latina, apoyando dictadores, protegiendo los intereses corporativos estadounidenses, etcétera, etcétera. Pero la otra dimensión es también el creciente comercio y los lazos entre China y América Latina, lo cual Estados Unidos percibe como una amenaza. Hemos visto eso en Panamá, con C.K. Hutchison siendo obligado a salir y el consorcio BlackRock tomando el control de estos dos puertos. Hablemos de lo que estos estados, estoy pensando en Corea, en Filipinas, Vietnam, por supuesto es diferente, pero están directamente alineados con estas fronteras, por así decirlo. ¿Qué pueden hacer las personas en estos estados o en estos países para evitar el desastre que se está gestando? Bueno, primero deben entender su historia y deben comprender que no deberían dejarse arrastrar a una guerra subsidiaria en nombre de Estados Unidos. Desafortunadamente, el precedente histórico es que muchos de ellos están dirigidos por representantes occidentales, gobiernos comprados por Occidente. Por ejemplo, la vicepresidenta de Taiwán es en realidad una chica de Jersey. Era ciudadana estadounidense y una favorita de los neoconservadores en Washington, y luego convenientemente renunció a su ciudadanía para convertirse en vicepresidenta. El partido de EPP en la isla de Taiwán es en realidad la propiedad total de la NED, y tienen su propia vicepresidenta estadounidense de Nueva Jersey. Quiero decir, el tema de los compradores y los gobiernos compradores que están dispuestos a vender su país y a su gente es un problema real. Y entonces eso se convierte en el problema más amplio de la soberanía. A menos que el sur global construya su propia soberanía, realmente no tiene ninguna oportunidad. Entonces, ¿cómo se ve la soberanía? De nuevo, volvemos a esta discusión que tuve antes. Si entiendes que el primer dominio de la guerra es la guerra de la información, esta es la dimensión precinética, entonces lo que necesitas es soberanía informativa. Necesitas soberanía digital. De hecho, Estados Unidos tiene una especie de doctrina Wolfowitz digital. Creen que tienen el derecho de dominar y ejercer hegemonía sobre todo el espacio digital común. Y lo que los países deben hacer, de manera similar a lo que ha hecho China, es crear una soberanía digital que sea impermeable a la subversión occidental, así como necesitan, por ejemplo, soberanía sobre su propia tierra, aire y agua. Esto es fundamental. Se puede ver este tipo de lucha, por ejemplo, en Nepal. Nepal ha tenido una política terrible durante mucho tiempo, con todo tipo de contradicciones. Pero el cambio repentino en el gobierno de Nepal cuando el país intentó afirmar soberanía digital
Eso es algo que no se puede permitir en el sur global. That's something that cannot be allowed in the global south. And so they were immediately taken down. People say, well, Y así fueron eliminados de inmediato. La gente dice, bueno, ya no es una revolución de colores. Quienes hemos hecho activismo, quienes hemos trabajado en la construcción de movimientos, sabemos que no se derroca a un gobierno en 5 días, a menos que haya actores extraordinariamente poderosos actuando entre bastidores. Y creo que eso habla por sí solo. Así que volviendo a la cuestión clave, ¿qué pueden hacer los países del sur global para evitar convertirse en campos de batalla por poderes? Primero, deben desarrollar su soberanía digital. Y luego deben construir relaciones entre ellos, tal como está haciendo la OBS. La OCS está haciendo eso ahora mismo. Es realmente una alianza de seguridad entre los países clave del sur global. Como vimos en la reciente cumbre de la OCC, implica en primer lugar la soberanía digital, incluida la soberanía en inteligencia artificial. La segunda dimensión, por supuesto, es la soberanía geográfica. La tercera dimensión es la soberanía financiera. A menos que tengas soberanía financiera, vas a ser derribado, intimidado y destruido económicamente. Eso reduce características de y será rocado. Así que esta soberanía financiera emana por encima de la gobierno y de contestación y mecanismo de liquidación de pagos. Y luego, la cuarta dimensión, que está relacionada con las otras dimensiones, es la soberanía energética. Así que lo que vimos surgir de la OCS fue un plan ambicioso para la soberanía energética, en particular el proyecto Fuerza de Siberia 2, que otorga a China y a otros países de la región una capacidad tremenda para desarrollar su soberanía energética. Así que creo que la soberanía es la solución para no ser utilizados, pero es una lucha difícil. Y también es, como dije, una lucha informativa e ideológica. Hay muchas tendencias, tanto en el norte como en el sur, que interpretan mal la situación y no comprenden la importancia y el valor de la soberanía, ni el valor de que los países del sur global trabajen juntos. Saben, intentan aplanar el mundo y decir que ya saben, es solo capitalismo transnacional, y ese es el enemigo. Y si concibes el mundo en esos términos, este es el tipo de modelo de Hart y Negri, que luego fue traducido por, ya saben, ese geógrafo, ¿cómo se llama? David Harvey. Sí. Si te suscribes a ese modelo, te están engañando y tu análisis no va a ser útil. Así que creo que hay que empezar por la soberanía, y especialmente apoyar los socialismos soberanos en el sur global. Haces lo que puedas para apoyarlos, en lugar de descartarlos unilateralmente como le encantaría a la CIA que hicieras. Y también trabajas, si estás en el norte global, para evitar que ocurra la guerra. La guerra es, como he dicho, no puedo enfatizar esto lo suficiente, estamos al borde de una guerra global que será nuclear. Y no tienes una segunda oportunidad para evitar una guerra nuclear. No hay segundas oportunidades ahí. Solo tenemos una oportunidad para evitar que esta guerra global ocurra. Por eso creo que hay una responsabilidad enorme por parte de la gente, de los ciudadanos del norte global, para evitar que sus gobiernos vayan a la guerra y cometan genocidio. Un análisis a gran escala. Si observas lo que está haciendo China contra Estados Unidos y los imperios occidentales, está rodeando las ciudades desde el campo. Se están construyendo relaciones entre todos los países del sur global. A pesar de las contradicciones, a pesar de los problemas, se están creando conexiones y luego utilizando eso como una forma de ver si pueden hacer entrar en razón al norte global, intentando disuadirles de su extraordinaria agenda de guerra. He comparado esto con una partida de Go, otros también lo han hecho. En el juego de Go, o Weiqi, el objetivo es conectar para sobrevivir, conectas para vivir. Occidente suele ver la geopolítica como una partida de ajedrez, el gran tablero de ajedrez y todo eso.
En el ajedrez lo que haces es posicionarte para matar. Así que se están jugando juegos muy diferentes. Y por eso parece incongruente, asimétrico y difícil de entender. Pero los chinos se conectan para vivir, mientras que Occidente se posiciona para matar. Veremos cuál es más efectivo. Pero ahora mismo las apuestas son tan altas que todos tienen un papel, tienen el deber de hacer algo. Y en particular lo que deben hacer es detenerse. Si estás en el norte global, tienes que impedir que tu gobierno siga escalando hacia la guerra. Y al hacerlo, das una oportunidad a los sistemas alternativos, incluidos los socialismos soberanos del sur global, para que surjan y transformen el mundo, algo que ya están empezando a hacer. Pero el plan es acabar con ello, igual que se acabó con Corea en el sur. Es decir, literalmente se cometió un genocidio en Corea, incluso antes de que comenzara la guerra. Was committed in Korea, even before the war happened. I'm talking about the Porto League massacres. This is very similar to what happened. Estoy hablando de las masacres de la Liga Bodo. Esto es muy similar a lo que ocurrió en Indonesia. Todos los izquierdistas fueron reunidos y fusilados, asesinados en masa. Tanta gente asesinada. La fosa común más larga del mundo está en Corea del Sur. Tiene más de 1 kilómetro de longitud. Hay 156 fosas comunes sin excavar. Este es el plan Yakarta, de tipo Indonesia, Yakarta, que prototiparon en Corea y luego trasladaron a Yakarta. Así que sabemos cuáles son los riesgos. Sabemos de lo que es capaz el imperio. Y también debemos entender que por pequeña que sea la parte que podamos hacer para evitar que esto se acelere, realmente tenemos que arrimar el hombro y empezar a actuar, en lugar de desviar, diluir y tratar de absolvernos. De muchas maneras, ese prototipo en Corea tuvo nuevamente diferentes prototipos en las propias Américas, ya que Estados Unidos se fundó literalmente diezmando comunidades políticas. Quizás, Kayota, podríamos terminar discutiendo o escuchando tus pensamientos sobre esta narrativa, o el hecho del declive del imperio estadounidense. Porque muy a menudo veo a personas del norte global hablando o viendo el declive como un colapso. Ven que el dólar baja un poco y dicen que el dólar se está desplomando. Ven que Estados Unidos es empujado hacia atrás en Eurasia y dicen que el ejército estadounidense se está derrumbando, o que Estados Unidos se retira voluntariamente de Yemen y dicen que eso es una gran derrota militar. Y la lista es interminable. Países como India se niegan a abrir sus mercados agrícolas al mercado agropecuario estadounidense subvencionado. Y algunas personas celebran esto como una derrota de la economía estadounidense. No creo que no haya elementos de verdad en ello, pero a veces también me preocupan los aspectos negativos del imperio estadounidense, o me inquieta la continuación a largo plazo del imperio estadounidense, incluso si está en declive, como algo preocupante. Tengo curiosidad, ¿cómo ves el ritmo y la naturaleza del declive del imperio estadounidense? ¿Lo ves como un colapso o lo ves como un declive lento que se niega a abandonar sus objetivos imperiales y que en el proceso hará cosas cada vez peores en el futuro? Y los ciudadanos de la mayoría global deben estar muy atentos a ello. Bueno, ya sabes, Estados Unidos ha estado en declive al menos desde los años 70. Por eso pasó a este tipo de enfoque neoliberal global. Pero el capitalismo lleva muchísimo tiempo moribundo y se niega a morir. Y cuando decimos que se niega a morir, sabemos cuál es el mecanismo de reinicio del capitalismo, ¿verdad? Es la guerra. Guerra, exacto. Sí, es como ese familiar obeso que sufre un infarto, su corazón empieza a fibrilar, coges el desfibrilador de la pared y lo devida con una descarga. Pues bien, la guerra mundial es el precedente. Es lo que van a utilizar. Así que sí, Estados Unidos está en declive. El imperio capitalista global está en declive.
y está decayendo tanto lenta como rápidamente, avanzando por diferentes caminos en distintas áreas. Ha estado desindustrializándose desde los años 70, y cuando decimos desindustrializándose también ha estado perdiendo cualificación. Ha estado descalificando a su fuerza laboral hasta el punto de que ya no es capaz, aunque tuviera la voluntad y el capital para reindustrializarse, de contar con la mano de obra cualificada necesaria para realizar trabajos industriales. Si preguntas a la gente si quiere trabajar en fábricas, nadie quiere trabajar en una fábrica. Ask people if they want to work in factories. Nobody wants to work in a factory. When they recently did the raid on the Hyundai factory in Georgia, Cuando recientemente realizaron la redada en la fábrica de Hyundai en Georgia, tuvieron que traer ingenieros y ejecutivos coreanos para instalar toda la maquinaria. Y luego, después de haber presionado a Hyundai y LG para que construyeran una fábrica de baterías en Georgia, allanaron la fábrica y arrestaron a todos los ingenieros y ejecutivos coreanos, sometiéndolos al infierno de ICE. Quiero decir, es bueno que ahora los coreanos estén contando su versión de la historia, para que entendamos que esto es a lo que se enfrentan todos los inmigrantes. Pero estas son las contradicciones inherentes a un modelo de capitalismo, de capital monopolista, que no es capaz de volverse productivo. Así que las contradicciones son profundas y el declive es continuo y constante. La pregunta es, ¿sabes cuándo será el punto de inflexión? Eso es difícil de decir. Siempre sabemos que las cosas suceden despacio y luego de repente. ¿Estamos en el punto de inflexión? ¿Será el colapso del dólar? ¿Serán los distintos mecanismos de desdolarización los que harán que todo se precipite? No lo sabemos. Pero lo que sí sé, y odio ser tan repetitivo, es que Estados Unidos, a pesar de su colapso en todos los sectores, en educación, en la industria, en la producción, en todos estos factores, aún es fuerte en dos áreas. Una es la militar. In two areas. One is the military, and I think it's very foolish to. Y creo que es muy ingenuo subestimar el poder del ejército estadounidense. Y luego, la segunda habilidad, o el segundo superpoder que tiene el imperio estadounidense, es el marketing. El marketing y la guerra de la información. De hecho, la gran contribución de Estados Unidos, si es que podemos llamarla así, a la historia intelectual del mundo, es el marketing. Destaca en publicidad, marketing y propaganda. Y es tan bueno en ello, es tan bueno en esto, que hace que la gente crea que no hace propaganda. Ya sabes, es como dijo Baudelaire, el mayor logro del diablo fue hacer que la gente pensara que no existía. El mayor golpe de la propaganda estadounidense es hacer que la gente piense que no hay propaganda. Así que una vez más, en la izquierda sintética, creen que están pensando con claridad e independencia, pero en realidad solo están repitiendo tópicos de la propaganda occidental, de los medios estatales y demás. Piensan que Al Jazeera es una fuente a la que hay que acudir y en la que se puede confiar. Quiero decir, solo hay que ver la cobertura de Al Jazeera sobre el acuerdo entre Arabia Saudí y Pakistán. Eliminaron la parte crítica en su informe que señalaba que se debía a la desconfianza hacia Estados Unidos y el ataque a Qatar, que ha sido un acelerante para el Tratado de Defensa Mutua entre Arabia Saudí y Pakistán. Así que, una vez más, la propaganda es tan poderosa y densa, y es ahí donde hay que resistirla. Y de hecho, tenemos la capacidad de resistir la propaganda, porque en la medida en que somos pensadores críticos e independientes, y en la medida en que el ejército estadounidense considera el espacio mental como un dominio de batalla, entonces tu trabajo como individuo es evitar que tu espacio mental sea ocupado y colonizado. Eso es algo difícil, pero realmente posible de lograr, ya sabes, con la ayuda de canales como el tuyo y otros. Así que sabemos dónde están trazadas las líneas de batalla. Sabemos dónde estamos implicados. Sabemos dónde está uno de los primeros lugares en los que podemos resistir. Y también debemos ser conscientes de los riesgos que implica el momento actual. Como dije antes, no tenemos una segunda oportunidad para evitar una guerra nuclear global. Y Estados Unidos está en este modo de tirador escolar.
Literalmente ha llegado a un punto en el que, ya sabes, prefieren destruir el planeta antes que renunciar a su poder y privilegio. Creo que eso es literalmente cierto. Pienso que algunos de ellos también creen que no serán destruidos. Creen que pueden ganar una guerra contra China, igual que creían que podían ganar la guerra contra Rusia, a la que llamaban simplemente una gasolinera disfrazada de país. Hay muchas personas que creen esto. Yo lo llamo la falacia del oso grizzly. En Estados Unidos, aproximadamente el 6% de la población adulta cree que puede derrotar a un oso grizzly. Un oso grizzly que probablemente pesa 10 veces más que ellos y tiene garras. Ellos creen que pueden derrotar a un oso grizzly con sus propias manos. Así que esto es la falacia del oso grizzly. Y creo que infecta los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos, la formulación de políticas y el pensamiento estratégico militar. Acabo de leer un artículo en el Small Wars Journal. Es una especie de revista interna del Estado profundo que leen estrategas militares y responsables de políticas. Y dicen que vamos a ganar la guerra de Taiwán y que esto va a ser el Gallipoli de China. Dan todas las razones por las que va a ser como Gallipoli para China. Gallipoli es una península, y Ataturk pudo reforzar a los defensores y rechazar a los británicos y a los Anzacs muy rápidamente. Pero Taiwán es una isla, así que en realidad Taiwán se parece más a un Dien Bien Phu acuático en Vietnam. Esencialmente son un blanco fácil, y son los chinos quienes tienen las líneas de suministro y los taiwaneses quienes no las tienen. En realidad, es lo opuesto a Gallipoli. Y esencialmente el plan para Taiwán es el mismo que tenían los franceses para Dien Bien Phu. Veían esto como una caja de muerte, como una trampa en la que inducirían al Ejército Popular de Vietnam a una batalla convencional y luego los aniquilarían. Ese era su plan. Y tenían una maniobra planeada y traerían paracaidistas franceses y pensaban diezmar al ejército vietnamita. Y también tenían un plan de respaldo, creo que se llamaba Operación Buitre. El plan de respaldo era utilizar armas nucleares tácticas. Así que es el mismo tipo de locura y demencia. Por suerte, en ese momento no se usaron armas nucleares estratégicas ni tácticas, y los franceses se rindieron. Probablemente fue la rendición más humillante de la historia militar francesa, y los vietnamitas pudieron afirmar su independencia. Pero una vez más, así como los estadounidenses se convirtieron en los colonizadores sucesores de los franceses en Vietnam, básicamente asumieron el papel de colonizadores franceses. Los estadounidenses han sido los colonizadores sucesores de los japoneses, ya que rehabilitaron a los criminales de guerra japoneses. Convirtieron a algunos de los criminales de guerra en primeros ministros. Tomaron al equipo japonés de experimentación médica, los llevaron a Estados Unidos y construyeron Fort Detrick, el laboratorio estadounidense de guerra biológica. Y luego se hicieron con todas las colonias japonesas, en particular Corea, que era una colonia japonesa, Taiwán, que había sido tomada como colonia japonesa en la guerra sino-japonesa, y también Filipinas, una antigua colonia japonesa, Guam, Isla Wake, etc. Todas estas antiguas colonias japonesas se han convertido en colonias y bases estadounidenses. Así que desde la perspectiva china, observan todo esto y piensan en sus 14 años de lucha antiimperialista y anticolonial contra los japoneses. Y aunque celebran el 80º aniversario de la victoria contra los imperialistas japoneses, ven al Estado imperial sucesor rodeándolos y preparándose directamente para la guerra. Así que este es una vez más un momento peligroso. Y creo que ya sabes, Estados Unidos es como el borracho en el bar. El bar está cerrando, te han rechazado la tarjeta de crédito, no has tenido éxito con nadie y están encendiendo las luces. Es hora de irse a casa. Y el borracho del bar no quiere irse a casa, quiere pelear, y va a pelear con todos. Y es ese tipo de adicción irracional, emocional y aferrada al poder.
Es como el adicto que no quiere renunciar a su adicción. It's like the addict that will not give up their addiction. They'll do anything and anything. Harán cualquier cosa y todo lo posible para, ya sabes, mantener su poder. Esta es la adicción de Estados Unidos, esta adicción de la clase dominante. Es esta adicción al poder, esta adicción a la hegemonía, de la que no van a renunciar y no se irán tranquilamente en la noche. Así que el reto para el sur global no es buscar una pelea, no es confrontar y participar directamente en un conflicto frontal y cinético, sino ver si pueden desescalar suavemente y persuadir con delicadeza como grupo de que el borracho debe irse a casa y entregar las armas. Ese es el reto, y es uno muy delicado y de alto riesgo. Very delicate and high stakes one. Bien dicho, el sur global necesita unirse y dejar claro que el borracho debe irse a casa. Supongo que esto también fue uno de los aspectos de la celebración del Día de la Victoria en China, la celebración del 80º aniversario de la victoria contra la Alianza Antifascista en Asia y también contra el imperialismo japonés, que pasó desapercibido en Occidente. No se trataba solo de China. Es decir, la mayoría de la gente lo ve en una exhibición de espectaculares militares chinas dirigidas a Estados Unidos, pero no entienden la historia, que Asia tiene una larga historia y experiencia de colonización. El sistema fue colectivo. Quiero decir, Vietnam tenía una larga historia, y esta iba mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tomó el control. Taiwán tenía una historia de resistencia que se remonta al menos a 1895. Corea fue dividida debido a estas alternativas a la resistencia, y Estados Unidos nunca permitió una Corea independiente cuando tomó el control. Así que supongo que mucha gente en Occidente no entiende esta larga historia y el ethos colectivo. Pero también te permite mucha amnesia, malentendidos y propaganda, incluso dentro de CIA y el sur global, sobre historia. Así que convertimos un conflicto fronterizo entre, India y China, y empezamos a verlo desde la perspectiva de este gran tablero de ajedrez, cuando en realidad no lo es. Quiero decir, India y China no tienen esas contradicciones. India no depende militarmente de Estados Unidos. Por supuesto tenemos otras dependencias. No tenemos soberanía digital, como mencionaste antes. Nuestras élites también están mucho más vinculadas al sector financiero corporativo estadounidense. Así que la gente ha estado replanteándose estas cuestiones, pero es absurdo decir que el conflicto fronterizo entre India y China forma parte de ese cerco imperial más amplio. Y creo que muchos en Asia, en Filipinas, como excolonia no solo de Japón, sino también de Estados Unidos, en India, en Corea, tenemos que entender el peligro de participar apoyándonos en los hombros del borracho. Y necesitamos unirnos y construir una alianza para expulsarlos. Comentarios finales de tu parte, Keyota, y cerramos. You're absolutely correct. So first, Tienes toda la razón. Así que en primer lugar, la amnesia histórica es fundamental. Tenemos que hacer una anamnesis. Tenemos que recordar la historia, porque si no lo hacemos, volveremos a cometer los mismos errores. Lo esencial que hay que entender es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias imperiales se destruyeron y debilitaron a sí mismas, se abrió un espacio y una oportunidad para los movimientos de descolonización y liberación nacional. Mientras Occidente se descolonizaba, en realidad no lo hizo completamente. Simplemente pasó el testigo de la colonización a otros países como Estados Unidos. La colonización se transformó en formas neocoloniales como la financiarización, que siempre es la dinámica del imperialismo. Y además dejó un legado de divide y vencerás. Y así aseguró de que los países del sur global fueron incluso a liberarse con Occidente, por ejemplo, usando el franco francés o continuaron luchando entre sí. Este es el legado horrendo del proyecto colonial. El peor ejemplo de esto es Myanmar. Myanmar era un estado artificial, ensamblado por los británicos, y aún hoy se encuentra, como sabes,
en una guerra civil incesante que los británicos le legaron porque utilizaban a diferentes grupos y minorías étnicas unos contra otros. Todavía vemos los efectos de esto, y en Myanmar sigue siendo una estrategia de divide y vencerás. Sin duda, en el caso de China, China fue dividida por las potencias occidentales. Se le arrancaron concesiones. Los japoneses colonizaron el norte, la península de Liaodong y Taiwán. Así que cuando los británicos y Occidente abandonaron esa parte del mundo, China tenía 14 fronteras terrestres y cada una de ellas era un conflicto. Había disputas territoriales con otros 14 estados. China resolvió en realidad 12 de esos 14 conflictos de manera amistosa, cediendo muy a menudo territorio para resolver el conflicto. Los únicos dos países con los que los conflictos no están resueltos son la India. Esto es un legado de las fronteras británicas que se crearon, y Nepal. Este tipo de conflictos heredados que aún siguen latentes continúan siendo avivados y utilizados contra los países del sur global para dividir y conquistar. Esto es lo que el sur global necesita comprender. And so this is what the Global South needs to understand, and they need to find a reasonable way of resolving. Y necesitan encontrar una manera razonable de resolver estos problemas sin verse arrastrados por la agenda occidental. La otra forma de divide y vencerás, que es menos obvia hasta que se observa desde una perspectiva histórica, es el conflicto por el territorio marítimo. Ahora bien, mientras las potencias coloniales occidentales cedían territorio terrestre, aumentaban su control sobre el territorio marítimo. Y de esto trata realmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Si observas, los países que tienen el mayor territorio oceánico son los estados coloniales. El país con el mayor territorio oceánico es de hecho Francia. Francia, ya sabes, con esa pequeña franja a lo largo del Mediterráneo, en realidad tiene el territorio oceánico más grande del mundo, unos 11 millones de kilómetros cuadrados. El segundo más grande, por supuesto, es Estados Unidos. Luego están los otros estados coloniales. Estos son los países clave con grandes territorios oceánicos. Y después están algunos de los estados archipelágicos, porque ya sabes, son archipelágicos. Pero lo que ocurrió fue que cuando ampliaron la CI a 200 kilómetros, se aseguró de que los estados más pobres y sin litoral tuvieran reclamaciones oceánicas superpuestas y terminaran en conflicto entre ellos. Y esto es lo que vemos. Especialmente en el mar de China Meridional, pero también en otras partes del mundo, vemos cómo los imperios occidentales, las potencias coloniales occidentales, han utilizado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, para crear vastas zonas de control sobre pasos oceánicos y puntos navales estratégicos, mientras que al mismo tiempo se aseguran de que los países más pobres terminen en conflicto por reclamaciones territoriales marítimas superpuestas. Esto es completamente opuesto a la concepción original de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que era preservar los océanos como un bien común global para todos. Esa intención fue completamente socavada. Las deliberaciones se han vuelto totalmente secretas, pero sabemos que el resultado fue apoyar y empoderar a las potencias coloniales occidentales, solo que de diferentes maneras. Así que todo esto se reduce al hecho de que el sur global necesita dejar de subyugarse y dejar de caer en esta estrategia de divide y vencerás, y debe buscar formas de construir una solidaridad genuina entre sí. Creo que se están dando pequeños pasos, pero es necesario ir mucho más allá. La presencia de Modi en la cumbre de la OCS, por ejemplo, fue un buen comienzo. Pero ya sabes, es solo el primer paso. Así que creo que el sur global debe unirse, debe construir una solidaridad genuina sobre la base de la igualdad, que como sabes, están promoviendo los chinos y otras organizaciones de la OCS. Y deben enviar el mensaje al norte global de que somos fuertes, estamos unidos, podemos resistir la guerra y las sanciones,
Y luego el deber de la gente del norte global es contener a sus gobiernos para que no escalen hacia una guerra cinética o nuclear. From escalating to kinetic and nuclear war. That's a wonderful Leones de Trugma maravilloso y perspicaz para terminar, Keika. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente resto de la... rest of the day ahead. Thank you. Gracias. Ha sido un placer, Eliza, hablar contigo. Likewise. Igualmente. Adiós. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.